que se aprendan el nombre. Estamos con las hermanas esclavas de la Inmaculada Niña. Ellas han venido trabajando por 5 años aquí en Casper, Wyoming, la diócesis de Cheyenne. Preséntese, por favor. Soy la hermana Josefina Guzmán Ayala. Soy María del Carmen Ruelas Camacho. Soy Alejandra Austria García. Muy bien, entonces ustedes vienen de México, tienen ¿cómo surgió la vocación de ustedes en palabras sencillas? ¿Cómo es que, por ejemplo, cuántos años tienen como consagradas? Cuéntenos un poquito brevemente su vocación. Bueno, yo llevo 31 años de vida consagrada, más o menos. Pues mi vocación surgió desde que tenía 8 años. Conocí a las hermanas, me gustó cómo vivían y creo que eso fue una de las motivaciones para decidir entrar al convento. Yo ya tengo casi pues como 40 yo creo años dentro de la congregación. Inicié pues muy pequeña, en 1975. Para mí fue muy importante ver el testimonio, el trabajo de las hermanas allá en Tijuana, cómo trabajaban en la ayuda parroquial. Me llamó la atención cómo verlas temprano, correr en el cerro, andar entre la gente, y eso me motivó muchísimo para poder estar y seguir este estilo de vida. Yo llevo 24 años dentro de la congregación y a mí me llamó la atención entrar a la vida consagrada, la extensión del reino, el poder darles a saber más de Cristo a mis hermanos. Bien, fue muy agradable también venir a trabajar a Wyoming y conocer a las hermanas. Entonces, ¿cómo es que cómo llegaron aquí a la parroquia de San Antonio en la diócesis de Cheyenne? Llegamos por la invitación de Catholic Ascension, que fueron a nuestra congregación para invitar, y ya fue que hicieron los trámites. No sabíamos a qué lugar llegaríamos, solo nos invitaron y ya fue que al seleccionar la congregación nos enviaron a este lugar. Muy bien, y usted, hermana, Mari Carmen, ¿dónde estaba usted cuando llegó la invitación? Yo estaba trabajando en una comunidad de indígenas en el estado de Hidalgo, y una experiencia muy bonita con la gente que habla el idioma náhuatl. Y a partir de que me dijeron que venía para acá, pues me costó un poco al principio porque pues, estaba trabajando, apenas tenía poco, y después descubrí que el Señor nos llama donde Él quiere. Y la experiencia ha sido positiva. Gracias. Y hermana Alejandra, ¿cómo es que usted se entera o cómo es que le dicen, cuándo le dicen, usted va a ir a trabajar a Wyoming? Yo no estaba destinada para venir a esta misión, pero pues son los planes de Dios y no los nuestros. Cuando a mí me dijeron que venía a esta comunidad, me resistí, pero aquí estamos, descubrir que es la voluntad de Dios, no la mía. Efectivamente. Ahora otra pregunta sería que nos cuenten ya su presencia cuando llegaron aquí, algunos elementos que ustedes les haya impresionado, cosa que sea nuevo para ustedes cuando han llegado aquí a Casper, Wyoming. Pues a mí me impresionó que había mucha nieve, porque en mi vida donde nací, en la Ciudad de México, que he estado mayor parte de mi vida, no hay nieve. Y también otra de las cosas que se me hizo pues sí difícil, fue que cuando llegamos casi enseguida cerraron todo por lo de la pandemia. Entonces fue sí un poco difícil eso. ¿Y cómo fue, hermana Mari Carmen, la experiencia de la pandemia, vivir encerrada? A mí no me tocó tan fuerte porque llegué casi al año siguiente que llegaron ellas. Yo no llegué junto con ellas, pero también me tocó un poco. Y sí, yo al principio me sentía amarrada, venir de un lugar donde andas entre la gente, subes, bajas y todo, y venirte a encerrar casi. Sí me costó un poco, pero gracias a Dios entendí el sentido de poder estar. Dios permitió que estuviera más tiempo para encontrarme con Él, más tiempo y conmigo misma. Hermana Alejandra, ¿cuál fue su experiencia o sus luchas en el tiempo de la pandemia en su vida espiritual? En el tiempo de pandemia para nosotras
no digo para mí, para nosotras fue muy difícil experimentar la ausencia de la Eucaristía. Eso ha sido muy difícil para nosotros, el poder vivir sin el amor de los amores. Pero también ha sido una experiencia que nos ayudó a crecer y descubrir que a pesar de todo eso Dios está con nosotros. Efectivamente. Entonces, ya hablando, diríamos, de su trabajo pastoral en la parroquia San Antonio, ¿cómo fue al inicio? Porque ustedes tuvieron que conocer la comunidad, conversar con su párroco, con la gente que estaba ahí. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido, diríamos, una o dos cosas que ustedes encontraron al inicio que dijeron, esto hay que trabajar? Bueno, para mí fue difícil porque como que no había claridad, las personas no se acercaban porque estaban todavía resguardadas por la pandemia en sus hogares. Entonces era un poco desolador ver que no podías empezar, porque ¿con quién? Si la gente no participaba. Entonces fue pues ir a visitar personas, ir a donde nos invitaran para poder conocer y contactar un poco más a los que vivían aquí, de hispanos. ¿Qué podría usted añadir, hermana, más con su experiencia? Y al ver esa realidad, pues tuvimos que, ahora sí, nos guste o no nos guste, los medios de comunicación, y empezamos a tener reuniones por Zoom, el curso de Biblia, y eso fue ampliando un poquito nuestro horizonte y al mismo tiempo dándonos la oportunidad de poder evangelizar de esa manera actual. Muy bien. ¿Y cómo fue en el trayecto de estos 5 años para usted, hermana Alejandra? ¿Qué es lo que usted puede rescatar de su labor que ha hecho aquí? Ha sido una experiencia en momentos difíciles por el idioma, pero también de aprendizaje, porque hemos aprendido a valorar al migrante y a valorar su estatus de ellos aquí. Esa es una experiencia muy fuerte que tal vez nos llevamos porque hemos podido entender a nuestros hermanos en su sufrimiento. Efectivamente, la parte de inmigraciones, la parte del uso de la tecnología, el clima también, ¿verdad? De aquí de Wyoming, que son tres elementos que han marcado en el trabajo de ustedes. Cuéntenos ahora un poco su vida, porque pues, como religiosas, la parte espiritual ayuda mucho, su experiencia de vida que han tenido con Jesús en estos años. ¿Qué ustedes pueden, por ejemplo, a nosotros como parroquianos, parte de esta diócesis, qué experiencias espirituales han tenido aquí? Bueno, yo en este tiempo de que estaba aquí, me he dado cuenta que lo importante en nuestra vida no es tanto el hacer, que muchas veces creemos que evangelizar es hacer y solamente actividad. Y aquí en este lugar me di cuenta de que es más importante el estar el ser, el dedicar tu tiempo, el estar disponible para la gente cuando ellos lo necesiten. Eso es muy importante. Hermana Josefina, ¿cuál ha sido su...? Pues mi experiencia ha sido que gracias a la Eucaristía, a la oración, me ha ayudado pues a llevar ese contacto con los demás y para mi persona crecer, porque antes de nada nosotros tomamos la decisión de tener esa oración, bueno, la Eucaristía y la oración con Jesús sacramentado. Entonces para mí eso creo que ha sido lo más grande que me ha ocurrido aquí después de las situaciones difíciles, y eso me ha ayudado a estar exactamente, a acompañar y consolar a los demás que se acercan a nosotros. Y hermana Alejandra, compártanos esta experiencia espiritual que usted ha tenido en este tiempo que usted puede... Yo creo que Dios nos ha pedido a nosotras vivir más intensamente nuestro carisma. En el anonadamiento, Él se anonada en la Eucaristía y es lo que nos pide en su presencia. No podíamos comulgarlo, pero teníamos una hostia para orar con Él día con día. Y creo que eso nos ha ayudado a crecer y a tener más confianza en Dios. ¿Verdad? Hay como que en los momentos difíciles, que ustedes han tenido experiencia, no solamente el clima, el idioma que decían, ¿no? Porque a veces como que uno tiene esta experiencia de decir cómo yo me desenvuelvo aquí, donde no puedo hablar con cualquiera por el idioma, también cuesta mucho eso, ¿no?
Cuéntenos ahora su relación, ustedes que han tenido con, más diríamos, en la parte de liderazgo con otras personas, por ejemplo, con la diócesis, por ejemplo, con la parroquia, con otras parroquias, que ustedes digan, yo he aprendido o yo enseñé esta parte que ha sido beneficioso para la parroquia, para la diócesis o para otras parroquias, ¿no? Porque ustedes han estado trabajando en San Antonio. Eso compártanos, hermana Ale. Pues creo que ha sido importante saber que el obispo ha tenido ese detalle o ese detalle para abrir más la iglesia a los inmigrantes. Creo que eso para mí es bien importante que se haya tomado más en cuenta eso, porque nuestra gente vive aquí una situación difícil de soledad, de mucho trabajo, de miedo por su estatus migratorio, y que la diócesis del obispo haya tomado eso como algo prioritario para ellos. Para mí es algo muy bonito que pues me ha enriquecido ver que podemos hacer más por los demás. Uh-huh. Para mí ha sido importante el descubrir la riqueza que tiene nuestra gente, el poder pues sacar de ellos lo positivo, lo que hay dentro, y sobre todo también nosotras compartir junto con ellos, caminar juntos y compartir nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, y sobre todo que ellos descubran que el amor de Dios no requiere de tanta sabiduría, sino de disponibilidad y entrega. Usted, hermana Alejandra, ¿cómo lo ha visto usted esta relación con la diócesis, con la parroquia o con otras parroquias? En la parte de liderazgo, ¿no? Yo creo que esta experiencia de liderazgo dentro de la parroquia ha sido muy buena, porque la parroquia ha crecido. Cuando nosotros llegamos era una parroquia con escasamente 10, 12 personas después de la pandemia, y ha crecido. Dentro del liderazgo, la gente se resiste, pero por su mismo estatus migratorio tiene necesidad de tener varios trabajos para poder solventar sus necesidades. Entonces sí ha sido buena, ha sido una experiencia fuerte, y poder decirles a ellos, ustedes pueden, ustedes luchen, ustedes aprendan el idioma de este lugar. Claro, creo que es importante que uno se vaya. Hay mucha gente que ya tiene muchos años u otros que ya piensan vivir, ¿verdad? Aquí, entonces es como acomodarse con el idioma. Y hablando de nuestra comunidad también latina, aquí en Casper y en otros lugares que ustedes han ido a visitar, hablemos de la parte de evangelización, de misión que ustedes han empezado a hacer. ¿Cuál ha sido su aprendizaje, y también algunas sugerencias que ustedes nos quieran dar para poder también nosotros implementarlos? ¿O cuál ha sido su experiencia que han tenido en contacto con estas familias que han visitado? Pues mi experiencia ha sido que tenemos que conocer cuál es su forma de vivir, cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, porque cuando descubrimos de dónde vienen, qué es lo que ellos necesitan, podemos entender, porque a veces queremos que ellos den más, que hagan cosas que realmente ellos no pueden. Por ejemplo, algunos de nuestros hermanos vienen de lugares donde cada mes tendrían la Eucaristía, o a veces más tiempo más largo, entonces no saben están muy pobres en el conocimiento, pues sí, de las cosas de la iglesia, los sacramentos, de cómo se vive pues la Eucaristía, cómo participar más. Y entonces a veces queremos exigirles, pero necesitamos conocer de dónde vienen, cómo vivieron. Ellos no pueden dar lo que no traen. Y si aquí no se les da, es difícil. Efectivamente. ¿Usted cuál sería su experiencia en esta parte de misión última que han comenzado a hacer? Que necesitamos, como dice la hermana, retomar primero el público que tenemos, o sea, qué realidad estamos viviendo, conocer, o sea, inculturarnos, que precisamente es lo que se nos pide, y ya conociendo la realidad de la gente con la que vamos a trabajar, que es lo más importante, empezar a darles, viendo
lo que ellos necesitan, no lo que nosotros creemos, sino descubrir que igual es su necesidad para poder solucionarles y sobre todo darles algo que les llene, que les interese para que sea atrayente para ellos. Y usted, hermana Alejandra, su experiencia de la misión, alguna recomendación que nos pueda dar a los que vamos a seguir aquí trabajando. Yo creo que para seguir adelante es preciso tener conciencia que los pueblos necesitan ser evangelizados. Y este pueblo de Casper necesita mucha evangelización, necesita formarse para transformarse y ser verdaderos hijos de Dios, porque ellos vienen ignorando muchas cosas, especialmente en los catecúmenos se puede uno dar cuenta de la carencia que tienen.